Egunon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte Zientzia eta Teknologia Fakultateko 8. ikerkuntza jardunaldien inaugurazio hitzaldira. Eta halaber, baita ere delako, asteazken kulturalen zikloaren azkenera. Jardunaldien inaugurazio ekitaldiaren hitzaldi emateko persona oso ospetsu bat daukagu. Izan ere, hain ezaguna den, konturatu gara goizean, ez zela hain ezaguna arlo batzuetan, kimika puru eta aplikatuko nazioarteko batasuna erakundearen, hau da, IUPAC erakundearen lehendakaria dugu gurekin. Javier García Martínez, hain zuzeneri, hemen eskuman daukadana. Emango duen hitzaldiak izenburu oso erakargarria du. Más vale 100 volando, emprender desde la ciencia. IUPAC munduko batasun zientifikorik handiena da, 4.500 voluntario, 1.000 banakako bazkide eta 2.100 fellow ditu. Javier García Martínez joan den urteko urtarrilean, 2022an, esan nahi dut horrekin, izendatu zuten IUPACeko lehendakari. Gainera, jaiotzez ez da urrunikoa, oso hurbilekoa baizik, Villamedianakoa, Errioxarra. Eta egun, Alakanteko Unibertsitateko Kimika Ezorganikoan katedraduna da. Gainera, unibertsitate horretako Laboratorio de Nanotecnología Molecular ikerketa zentraren zuzendaria. Para llegar a ser presidente de una entidad como la IUPAC, la unión científica más grande del mundo, que entre sus funciones está la supervisión y actualización de la tabla periódica, incluyendo la creación de la nomenclatura y terminología química, así como la evaluación de los datos, métodos y técnicas de medida química, es necesario tener unas cualidades excepcionales, evidentemente. Javier es también presidente de la Academia Joven de España, que tiene como objetivo visibilizar a los mejores investigadores jóvenes de nuestro país y fomentar las vocaciones en edades tempranas. Esta Academia Joven reúne a 40 de los jóvenes investigadores con más talento del país. Desde 2019 lidera la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino, donde dirige un informe sobre tecnología y competitividad de la economía española. Dicho informe, de nombre INTEC, destaca las 10 tecnologías más relevantes del año para la economía del conocimiento. En 2022, una versión de este informe, coordinada por el conferenciante, fue editada por el sello Gestión 2000 de la editorial Planeta bajo el título España a ciencia cierta. Es también fundador y presidente de Celera, un programa de aceleración de talento que apoya y brinda recursos y tutoría a 10 miembros jóvenes cada año. 80 jóvenes ya se han beneficiado con este programa. 80 o 90, menos de 90 serían, sí. Han financiado más de 10 empresas valoradas en 500 millones de euros y están mentorizando a otros jóvenes. En la trayectoria de Javier García destacan asimismo tanto sus contribuciones en nanotecnología para el desarrollo tecnológico y comercialización de catalizadores que reducen las emisiones de CO2 como su labor empresarial. De hecho, es fundador de RIP Technology, empresa de base tecnológica que comercializa catalizadores nanoestructurados que reducen significativamente las emisiones de CO2 mientras aumentan la eficiencia energética. En 2019, la empresa Grace adquirió esta tecnología y ahora la comercializa a nivel mundial. Todas estas labores le han valido el reconocimiento de algunas de las instituciones más importantes a nivel nacional e internacional. Fue reconocido por el Foro Económico Mundial como Young Global Leader y por el Massachusetts Institute of Technology como uno de los jóvenes más innovadores de su generación con el premio TR35. En junio de 2014 le fue otorgado el Premio Rey Jaime I en su categoría de Nuevas Tecnologías. Desde 2015 es el primer español en recibir el Premio al Investigador Emergente de la American Chemical Society. En verano de 2017 fue reconocido por la misma organización como el mejor emprendedor de Estados Unidos en el sector químico y en 2018 obtuvo el Catherine Hatch Award. Es miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial, de la Global Young Academy y Fellow de las dos instituciones más prestigiosas del sector, la Royal Society of Chemistry y la American Chemistry Society.
Bueno, pues tenemos el placer de contar con Javier. Después de todo lo que he comentado, lo tenemos muy claro que eres una persona que has hecho una trayectoria académica, emprendedora importantísima, que has recibido un montón de méritos y ahora esperamos tener de ti una charla magnífica en la que nos vas a encandilar a todos. Bueno, haremos lo que podamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué ricasco. Bueno, muchas gracias, Fernando. Cuando a uno le presentan, cuando alguien como Fernando, un amigo, te presenta, siempre elige las cosas que te han ido bien. La mayoría de cosas me han salido mal. Eso no lo ha contado, pero detrás de cada premio, de cada éxito, ha habido un montón de fracasos. Todos los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que lo común es que las cosas no salgan. Y yo soy un caso más de persona a la que muchas cosas no le han salido bien, pero cuando un amigo te presenta, pues elige, ¿verdad?, aquellas en las que te han salido bien y por eso, bueno, pues impresiona. Para mí siempre me gusta bajar un poco las expectativas por si la charla no está a la altura de la presentación. Yo estoy encantado de volver a la Facultad de Ciencia y Tecnología del País Vasco, porque como dije la última vez que estuve aquí, es el único lugar del mundo donde me llaman Lehendakari de la UPAC, me hace mucha ilusión, y entonces pues la verdad que es un lugar donde tengo muchos amigos de muchísimos años y nuevos amigos que me he ido haciendo, y la verdad que me encuentro aquí como en mi casa. Pues muchísimas gracias. Cuando Fernando me contactó hace unos meses para participar en estas jornadas, para que hablara en este caso sobre emprendimiento, la otra vez a los que estuvisteis, os acordáis, hablamos de inteligencia artificial, hoy vamos a hablar de emprendimiento, le propuse un título un poco provocativo, que luego hemos estado negociando, y es esta idea del ciento volando. ¿Por qué ciento volando? Porque en nuestra cultura, dentro de nuestro refranero, el más vale pájaro en mano que ciento volando refleja un poco una forma de ser, una forma de educar, una forma de tratar a las personas que queremos para que no sufran, para que no se arriesguen, para que vayan a lo seguro. Obviamente está muy bien intencionado el refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando, se lo decimos a las personas que no queremos que sufran, fundamentalmente. Pero con esta forma de educar a la siguiente generación, también estamos fomentando pues, personas que no quieran asumir grandes retos, que no quieran volar alto y que dejen pasar oportunidades. De lo que os voy a comentar hoy a todos vosotros, no es una invitación para que todo el mundo decida crear empresas, ni muchísimo menos. Estoy en una universidad pública, yo soy profesor de una universidad pública y estoy completamente convencido de que hay que utilizar el dinero público para hacer investigación basada únicamente en la curiosidad. Pero hasta hace poco era muy raro que en una universidad pública se nos planteara la posibilidad de crear empresas, y es algo que es positivo porque, como hemos visto durante la pandemia, hacer grandes descubrimientos es fantástico, es a lo que nos dedicamos, es nuestro Eureka Moment, pero si luego eso no llega al brazo de cada uno, ¿verdad?, en forma de vacuna, pues no llega a las personas y por lo tanto no nos podemos beneficiar todos de los éxitos de la investigación. Eso es un poco la motivación de esta charla y por lo tanto pues invitaros a arriesgaros, a soñar alto, a contemplar el ciento volando. Es verdad que hay mayor riesgo, como he dicho al principio, en la mayoría de los casos uno va a fracasar, la mayoría de EBTs, de empresas de base tecnológica que se crean en universidades, fracasan, no solo en España, también en Estados Unidos y el resto del mundo. Muchas veces la gente me dice, hombre, Javier, tú lo tuviste muy fácil porque tu empresa la creaste en el MIT. Allí es mucho más fácil crear una empresa, cierto, pero también la competencia es muchísimo más alta. Es muchísimo más alta. También los sueldos son más altos y la regulación. De lo que voy a hablar está resumido en esta entrevista que me hizo Chemistry Views sobre comercializar la tecnología. Me hicieron cuando todavía estaba lanzando mi empresa y ha sido uno de los artículos más visitados de Chemistry Views, que es una de las plataformas de química más importantes. Y lo comento porque creo que ahora hay muchísimo interés
en esta idea de comercializar o por lo menos de acercar los resultados de la investigación a las personas, al mercado. Voy a empezar con un viaje. A mí me gusta utilizar siempre la metáfora del viaje para que me acompañéis en una experiencia personal que comenzó durante mi postdoc. Yo aterricé en Estados Unidos, este es el aeropuerto de Logan, en MIT, hablaba un inglés terrible, tenía un buen acento riojano, pero el americano era terrible, no conocía a nadie allí y yo iba a MIT a publicar. Eso era mi objetivo, aprender sobre una área nueva. El presidente Clinton había puesto un montón de dinero en la Iniciativa Nacional para la Nanotecnología y era a lo que yo me quería dedicar. Yo me dedico a la catálisis, como sabéis algunos, y para mí la nanotecnología representaba una gran oportunidad dentro de mi área de investigación. Y como digo, fui allí para aprender, para publicar y apoyar mi carrera, digamos, académica. Me fui de MIT sin ninguna publicación, o sea, otro de los grandes fracasos. Uno se va a publicar, no 2 años, 3 años, y no conseguí publicar nada. Me metí en un fregado importante, en un reto dificilísimo, lo comentaba la semana pasada en la escuela que tuvimos de materiales ceolíticos, en un sueño de Abelino Corman, ese famoso artículo que él escribió para soñar la posibilidad de hacer las paredes de materiales mesoporosos con estructura de zeolita, algo que parecía imposible. Y yo allí, no solamente que no sabía inglés, sino que no sabía lo difícil que era este reto y, como digo, me fui de MIT sin ninguna publicación. Pero allí encontré algo que es lo que os quiero compartir. Ahí encontré algo que allí llamaban, ahora se utiliza también ese vocabulario, esa narrativa aquí, un ecosistema. Es decir, todos los agentes que son necesarios para que se dé la innovación. La innovación no es un pensamiento mágico, como algunas veces los políticos nos hacen pensar. Ponemos mucho dinero, damos 4 conferencias y de repente, ¡pum!, surge innovación, que muchos definen como ciencia masiva. Pues no, para que surja la innovación hace falta que estén todos los actores, es decir, universidades de primer nivel, que esté el mejor talento que quiera arriesgar, pero también inversores, abogados, otros casos de éxito. Y ese ecosistema yo lo encontré allí. Y yo me acuerdo perfectamente, como San Pablo, cuando se me cayeron las escamas de los ojos, cuando yo vi que la ciencia también, no únicamente, también consistía en acercar los resultados de nuestra investigación a las personas. Yo estaba compartiendo vitrina, para los que sois químicos sabéis esta experiencia íntima que tenemos los químicos de compartir un espacio muy pequeño y un montón de cacharros con otra persona que tenemos que trabajar ahí, no metidos, eso sería peligroso, pero casi metidos en la vitrina, ¿no? Yo lo compartía con un chico americano que era más joven que yo, y me dijo: Javier, voy a llevarme estos polímeros que estoy haciendo aquí para llevarlos al hospital porque los vamos a ensayar, un ensayo clínico, para liberar insulina en función de la concentración de glucosa en sangre para que las personas no tengan que inyectarse. Dijo: no, tú no te puedes llevar nada de la vitrina, además fuera del laboratorio no podemos sacar nada. Y dice: no, que tenemos un proyecto con una empresa y vamos a probar estos materiales primero en animales y luego en pacientes. Fíjate, este chaval aquí, tan joven, lo que está haciendo ahí al lado mío, se lo van a poner primero a animales y luego a personas. Yo estaba pensando en hacer mis materiales para llevarlos al microscopio y como mucho publicarlos, y él estaba haciendo algo que iba a ponerse finalmente en personas. Y como digo, a mí se me cayeron las escamas de los ojos. Y dije, si él puede, ¿por qué yo no? Sobre todo porque yo también trabajaba en un área que tiene pues, muchas posibilidades económicas. Esa visión, luego hablaré de la visión como emprendedor, algo que es muy importante, me llevó a fundar una empresa. Me fui sin ninguna publicación de MIT, pero con una patente. Eso estuvo muy bien. Y yo en realidad no quería montar una empresa cuando estuve en MIT, no tengo ningún mérito. Esto del espíritu emprendedor, Javier, un gran emprendedor, no. A mí me pusieron como si fuera una máquina de hacer chorizos. Esto lo dice un vegetariano, o sea que imaginaba la metáfora. Es que sentí que MIT, una vez que te concede una patente, que ve que hay una posibilidad de negocio, pues te invita a reuniones con inversores, a gente de la escuela de negocios que no saben de tecnología y están continuamente pensando a ver quién es el siguiente científico chiflao que viene con una idea genial y yo le puedo ayudar con algo que él o ella no tiene.
Y sin quererlo ni beberlo, de repente me fui de MIT con una empresa. Y claro, yo me tuve que plantear en ese momento qué hacía. Os voy a comentar aquí muy brevemente en qué consiste mi tecnología, para no hablar a científicos sin profundidad, ¿no? Mirad, esto es la estructura de las zeolitas, de los catalizadores más habituales de la industria química, se utilizan en muchísimos procesos y nosotros lo que hacemos es introducir mesoporosidad, es decir, autopistas moleculares para que incluso las moléculas más grandes puedan viajar por el interior de estos materiales porosos, encontrar los sitios activos y transformarse en moléculas deseadas. Esto es muy importante en la industria farmacéutica, que genera moléculas muy grandes, en la transformación de biomasa, en el refino de petróleo. Y eso fue la base de mi patente y finalmente de mi empresa. Esto es una imagen no de Walt Disney como la que he puesto, sino ya real. Estos son datos de difracción de electrones y tomografía de electrones de una sola partícula de zeolita que nos permitió pues, generar esta imagen de una sola partícula en la que está cortada en los 3 ejes del espacio, en el que podéis ver cómo este sólido ahora tiene una estructura tridimensional que es el que le da la accesibilidad para la transformación de estas moléculas. Incluso hemos podido seleccionar una parte de este cristal, ver esa arquitectura que somos capaces de incorporar en la cristalinidad de la zeolita, esto es lo que parecía imposible, y como es cristalino y conocemos su difracción de electrones, podemos superponer su estructura cristalina y por primera vez, con resolución atómica, viajar por el interior de estas zeolitas mesoporosas y darnos una idea sobre ese viaje que van a tener las moléculas, incluso las más voluminosas, por el interior de las zeolitas, y de esta forma abrir la catálisis heterogénea a la transformación de moléculas voluminosas. Eso fue un poco la base científica, así contado en 5 minutos, de mi empresa. Y en ese momento, cuando estaba en MIT, y os podéis imaginar que ahí tiene uno todos los recursos del mundo, algunas de las mentes más privilegiadas del mundo, pues monté una empresa y en ese momento pues uno tiene que dar esos saltos vitales y decir, bueno, si quiero montar una empresa, si a esto realmente le quiero dar el empujón que necesita para que se convierta en una realidad, tengo que dedicarme a esto durante un tiempo. Y empaqueté todo, dejé MIT y me fui a Oklahoma. Pues alguno no sabe dónde está, al norte de Texas. Y si alguien no ha ido allí o no lo conoce, este es el Oklahoma que yo me encontré. Un sitio muy sencillito. Os lo pongo aquí también porque, de nuevo, repito lo que me dicen muchas veces. Hombre, es que en Estados Unidos es muy fácil emprender. En Oklahoma no. Es verdad que MIT es un centro de emprendimiento tecnológico, que Stanford, igual hay 5 o 6 sitios en Estados Unidos donde se da esta magia de que la ciencia se transforme en empresas, pero en la mayoría de lugares de Estados Unidos, con regulación similar, forma de entender la ciencia similar, no ocurre, porque no está ese ecosistema. ¿Por qué me fui entonces a Oklahoma? Pues como siempre, por una persona, ¿verdad? ¿Cuántas veces le han preguntado a alguien, ¿y tú por qué te fuiste a Bilbao o a Santander o a Canadá? Por una persona. Pues yo también me fui por una persona, por este señor que aparece aquí. Este señor se llama Marvin Johnson, se había jubilado de su empresa, este hombre aparentemente humilde, tenía, ya fallecido, 250 patentes justo en el campo de investigación en el que yo estaba. No, tampoco había publicado nada, entonces tampoco me sentía muy mal con él, pero había desarrollado un montón de conocimiento práctico sobre lo que yo había investigado en MIT y era la persona ideal para ver si lo que yo había descubierto, esos microscopios, esos viajes con resolución atómica, realmente podía escalarse. Y durante un tiempo estuvimos ahí trabajando en lo que no me atrevo a llamar laboratorio y con pocas medidas de seguridad, ya veis, ninguna. Una de las ventajas de trabajar en Oklahoma. Esto no sé si se está grabando. Bueno, entonces trabajamos durante un tiempo aquí y este hombre fue clave para generar datos más realistas en condiciones más parecidas a la industria y gracias a él, realmente a él, pues fuimos capaces de conseguir mucha financiación, mucha más que la que aparece aquí y sobre todo, esto es muy importante, trabajar con las empresas líderes del sector, que me ayudaron a una persona que ni tenía contactos en el país, ni hablaba bien el idioma, ni sabía nada de esta industria, a que lo que hiciera fuera más relevante, a ajustar las necesidades del mercado con las soluciones que mi tecnología aportaba.
Después de todos estos datos, pues nada, decidimos volvernos otra vez a la costa este, en este caso a Princeton, donde estuve bastantes años, 8 años, y pues allí, con el dinero que nos dieron, montamos una pequeña fábrica, una planta, como podéis ver aquí. Esto es como en el anuncio de Colgate o de detergentes. El día que la estrenamos está así de limpia, yo nunca más. Tuvimos suerte de hacer las fotos el día del estreno, de la inauguración. Luego, obviamente, pues ya apareció un laboratorio de verdad, no un anuncio de dentrífico. Pero bueno, aquí ya pudimos escalar esa tecnología, pudimos hacer cosas más realistas y finalmente convencer a Grace, que es probablemente el principal productor de catalizadores del mundo, para que produjera nuestra tecnología. Esto, así dicho, son 20 segundos. Imaginaros lo ingenuo que tenía que ser yo en MIT. El hecho de que las personas que no tienen ni idea sean la clave para hacer tecnología disruptiva, que una persona que no sabía nada, apenas había leído y trabajado sobre zeolitas y materiales mesoporosos, había hecho un catalizador que la empresa más grande del mundo, con millones de dólares y cientos de investigadores, consideraba interesante. O sea, ese salto es increíble. Y de nuevo, no lo digo por mis méritos, lo digo por lo ingenuo que yo era. Si alguien me hubiera dicho, oye, ¿por qué no haces un catalizador para Grace que seguro que ellos, con todos sus medios y científicos, no han logrado hacer? Bueno, pues en parte gracias a los maestros que tuve, y por cierto tengo que destacar que España es una potencia mundial, tanto en catálisis heterogénea como en zeolitas. Dicho de forma sencilla, lo que hacemos nosotros tiene un impacto muy importante en el medio ambiente, porque una de las consecuencias de la introducción de mesoporosidad en zeolitas es que las reacciones de sobrecraqueo, las reacciones sucesivas, se ven suprimidas porque el tamaño de difusión es más corto y los intermedios pueden abandonar el catalizador antes, y por lo tanto se desactivan menos, generan menos coque, y por lo tanto las etapas de quemado, de regeneración del catalizador son menores, y como podéis ver aquí en esta transparencia, si todas las refinerías del mundo utilizaran nuestra tecnología, se ahorrarían 1,2 millones de toneladas de CO2 al año. Y esto solo en craqueo catalítico. En hidrocraqueo o en todos los procesos en los que estamos trabajando ahora, en transformación de biomasa, eliminación de contaminantes y sobre todo nuestra línea ahora más importante, la Universidad de Alicante, para la síntesis de compuestos farmacéuticos que generan muchísimos residuos y que a día de hoy se basan en el uso de catalizadores homogéneos, normalmente ácidos de Lewis o bases muy fuertes. Entonces, pues el hecho de poder utilizar zeolitas para estos procesos, la heterogenización de la catálisis, es una de las grandes contribuciones de la química al desarrollo sostenible. En 2019, esa empresa a la que habíamos conseguido engañar para que nos ayudara en todo este proceso, pues se dio cuenta que la única manera de que esto realmente llegara a todo el mundo era comprándonos, y Grace compró Rife Technology en 2019, en una de las grandes compras del año, y ahora ellos comercializan nuestra tecnología manteniendo nuestro nombre y contrataron también a todo el equipo científico de nuestra empresa. Eso fue 2019. En ese mismo año dejé mi emprendimiento económico y me dediqué a mi emprendimiento social, la UPAC, donde uno en vez de ganar dinero pierde todo el tiempo. Quiero compartir esta imagen, que me ha costado mucho ponerla porque he encontrado los logos de empresas que yo quiero destacar, porque son todas ejemplos de empresas, no en Estados Unidos, sino en España, que están comercializando diferentes tipos de tecnología que van a ayudar al desarrollo sostenible. Bien porque están ayudando en temas de transición energética, sobre todo en solar, porque están ayudándonos con el tema del hidrógeno verde, porque están ayudándonos en el tema de nuevas medicinas contra las enfermedades emergentes. Cada uno de estos logos es un ejemplo de personas como vosotros, la mayoría de ellos vienen de universidades, que han decidido montar empresas para llevar ese descubrimiento al mercado y ayudarnos, pues eso, a dejar de utilizar combustibles fósiles o a tener mejores medicinas. La mayoría de ellas van a fracasar, sin duda, pero va a ser un tiempo y un dinero bien gastado. Para empezar, va a ser una experiencia extraordinaria, una experiencia educativa que ningún máster te va a dar.
en las personas que se lancen a crear estas empresas, pero también durante los años que van a estar trabajando intentando comercializar estas tecnologías, van a avanzar el conocimiento en ese campo, en áreas que en su universidad jamás lo harían, como por ejemplo el escalado, la regulación, reducir el precio. Hay aspectos relacionados con la investigación que normalmente no consideramos, sobre todo en el laboratorio, y cuando uno tiene las limitaciones de dinero, regulación y medioambiental, pues tiene que jugar un poco más la imaginación y ser más creativo porque uno tiene como menos grados de libertad. Cada uno de ellos una esperanza en un futuro un poco mejor desde la ciencia y por eso quería hacerles este reconocimiento. Uno de los errores que transmitimos, y el primer culpable soy yo cuando nos ponemos en un estrado o estamos en clase y nos dirigimos a los alumnos, es esta disyuntiva entre o eres académico o te dedicas a la universidad, publicas mucho, no entremos en el tema de publicaciones ahora, publicas mucho o te dedicas a la industria y son dos caminos completamente desconectados. Como digo, en la escuela que tuvimos hace poquito sobre zeolitas, tuvimos una mesa redonda precisamente sobre oportunidades laborales híbridas, con el mensaje central de que nos podemos confundir, no pasa nada, por dos razones. Uno, porque la vida es muy larga, porque uno puede hacer algo, confundirse y luego tratar un camino diferente. Y porque estamos en España, en la Unión Europea. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Quedarte en el paro? ¿Eso es lo peor que te puede pasar? Si montas una empresa y pides dinero y no lo puedes devolver y te dedicas en bancarrota, no vas a la cárcel. Pierdes el dinero que te han dado, pero tienes derecho a la seguridad social, te atienden en los hospitales y en el peor de los casos tienes derecho a paro. Es decir, no pasa nada. En Europa tenemos una red social en el que las cosas te vayan muy mal no es dramático, digamos. Y en este mensaje que os quiero transmitir, primero liberador, de que uno puede recorrer muchos caminos a lo largo de su vida y de que en el peor de los casos, lo peor que te puede pasar es que termines con más experiencia y en el paro, es comentaros un detalle un poco personal que está relacionado con esta entrevista que me hicieron en Nature. El hecho de haber emprendido me ha hecho un mejor profesor universitario. Me voy a repetir otra vez. El hecho de emprender, de haber creado mi empresa, me ha hecho un mejor profesor universitario. ¿Por qué? Porque conozco mejor mi sector, conozco mejor el sector químico, porque me he expuesto a la industria, al escalado, a la regulación, a aspectos que normalmente pues no explicamos. En química inorgánica, átomo, molécula, enlace, iónico, covalente, metálico y de coordinación en todo el mundo. Y así es como pensamos y educamos. Todos estos aspectos que yo he visto me han enriquecido y yo creo que esa experiencia se transmite y llega al alumnado. Y este artículo pues un poco refleja eso. Yo la verdad que tengo que decir que a todos nos hace mucha ilusión publicar en Nature, pero no te imaginas cuando Nature te llama para hacerte una entrevista a ti. Esto ya, palabras mayores. Y esta entrevista donde conté muchas cosas personales, el periodista era muy bueno, sabía cómo sacar lo personal de la entrevista. Lo he querido resumir en esta imagen que he hecho aquí. Mirar, hoy tenemos una ciencia que es prácticamente mágica. El otro día les comentaba a los alumnos que estaban asistiendo a las Olimpiadas de Química que hace un mes ha salido en Science un artículo basado en la misma tecnología que sustenta ChatGPT, que es procesamiento de lenguaje natural, lenguaje, un ejemplo en el que se ha enseñado a las máquinas a hablar el lenguaje de la biología, es decir, el de los aminoácidos, y sin utilizar, digamos, las redes neuronales profundas para relacionar secuencia con plegamiento, simplemente lenguaje natural. Acaban de publicar en Nature la estructura de 600 millones de proteínas con resolución atómica, utilizando tecnologías de lenguaje. De alguna manera podríamos decir que han enseñado a las máquinas a hablar biología. Espectacular. Tenemos una ciencia, no voy a meterme en temas como el día que hablé de inteligencia artificial, que parece magia, pero las necesidades del planeta cada vez aumentan más. Cambio climático, escasez de recursos, nuevas enfermedades,
va a venir otra pandemia. Tenemos la gran amenaza de la resistencia de las bacterias a antibióticos, que Naciones Unidas y la OMS nos insisten que va a ser una gran amenaza. Esa brecha no deja de crecer. Y yo creo que uno de los mensajes que os quiero transmitir es que aquellos científicos y científicas que descubran soluciones para los problemas que tenemos nos van a ayudar muchísimo. Pero aquellos que lleven esas soluciones a la necesidad realmente van a ser los agentes transformadores del siglo XXI. Esos van a ser los protagonistas, los nuevos ídolos, las personas como Caricó y como otros que hacen ciencia de primer nivel y además solucionan un problema que nos afecta a todos. Y ahora un minutito sobre algunos de los aprendizajes, por si alguno de vosotros, espero que muchos, estén pensando o se han planteado alguna vez crear su empresa, la lección de cómo crear tu empresa en 5 minutos. Bueno, por cierto, un recurso estupendo. De nuevo, Nature nos entrevistó a un montón de, no solamente a mí, a un montón de científicos que hemos creado empresas y a partir de esas entrevistas generó una serie de podcasts. Esto es muy raro para Nature, gratis total. O sea, yo os recomiendo que vayáis a este recurso porque Nature entrevistó a un montón de científicos y ha creado podcasts de unos 10 minutos sobre aspectos concretos relacionados con el emprendimiento. En este caso, pues cómo hablar a los inversores, ¿de acuerdo? Pero hay muchísimo. Cómo patentar tu tecnología, cómo construir tu equipo, cómo hacer tu plan de negocio. La verdad que es un recurso extraordinario y, sorpresa, Nature lo ha decidido poner completamente gratis. Lo primero que os quiero decir, y voy a utilizar esta metáfora del Lean Canvas, que es pues que probablemente la gente que esté relacionada con emprendimiento tecnológico lo conoceréis, es la herramienta más útil a la hora de plantearnos si crear una empresa tiene sentido o no. Es una pregunta básica que hay que hacerse antes de lanzar un montón de años de tu vida a crear una empresa. Primero, identificar pues eso, cuáles son las actividades clave, cuáles son tus recursos, cuál es tu proposición de valor, qué es lo que ofreces, qué es lo que vendes. Eso es muy importante entenderlo bien. Es una tecnología, es un material, es una patente, es una plataforma de tecnologías. ¿Qué necesidades tiene el cliente? ¿Cuánto me cuesta producirlo? ¿Y cuánto tengo que vender para que la empresa sea sostenible? Parece sentido común, pero muchas veces me llega un joven y me dice, mira Javier, estoy trabajando, pongamos un caso, una nueva forma de hacer un grafeno, no óxido de grafeno, un grafeno de alta calidad, fenomenal, y quiero crear una empresa. Muy bien, ¿cuánto te cuesta hacer el grafeno? Pues 1.000 euros el centímetro cuadrado. Digo, bueno, pongamos que cuando lo escales sean 100. ¿Cuántos grupos de investigación estarían interesados en este tipo de grafeno? Hombre, en esta aplicación y con esta calidad, pues 5 o 10 grupos. Y cuando se le has vendido ya los 10 grupos, ¿qué vas a hacer? Esa es la primera pregunta. Es ¿cuánto me cuesta producirlo? ¿Quién me va a comprar? ¿Durante cuánto tiempo? A cualquier precio. ¿Veis? Esto se llama la cuenta de la vieja. Muy importante hacerla. Y esta es la transparencia más importante, la que yo siempre utilizo a la hora de explicar si merece la pena crear una empresa o no. ¿A quién es la mejor persona a la que podéis llamar si pensáis que tenéis algo para comercializar? ¿A un potencial cliente? ¿A un potencial cliente? Un grupo que esté necesitando grafeno de alta calidad. Le llamas, oye mira, te llamo de la Universidad del País Vasco, aquí tenemos una tecnología patentada, buenísima, hacemos un grafeno estupendo, te voy a mandar sus características, tiene un pico gen Raman estupendo, fenomenal. Ahora le preguntas, ¿vosotros cuánto gastáis de esto? ¿Estaréis dispuestos a comprarme este grafeno? ¿A qué precio? Ah, pues sí, mira, la verdad que si nos dais esto, os lo vamos a comprar. No te preocupes, te lo voy a dar gratis. ¿Por qué? Porque quieres que lo utilice, que te diga qué problemas tiene. Y lo más importante, si le va bien, que te sirva de referencia para otro cliente o para un inversor. Lo más importante cuando uno va a crear su empresa es la validación del mercado. Ahora os voy a comentar algunas ideas o preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de crear una empresa, creo yo. Primero, ¿por qué la creo? La motivación. ¿Por qué? Esta pregunta es muy importante porque muchas noches os vais a preguntar la contraria. ¿Por qué he creado esta empresa?
Es muy importante estar convencido. ¿Por qué creo esta empresa? Y también porque el fundador, que por cierto no tiene por qué ser el CEO de la empresa, seguramente no será un buen CEO de la empresa, sí es la persona que lleva la antorcha, es la persona que recuerda a todos por qué hemos creado esta empresa. Esa es la función principal del fundador. Aquí estamos para resolver el problema de la tuberculosis en el mundo. Aquí estamos para acabar con los combustibles fósiles. O sea, el fundador es la persona que lleva el porqué de la empresa. Muy importante tener esa respuesta. Luego, ¿cómo voy a hacer dinero? Una pregunta muy sencilla, muy sencilla. ¿Cómo voy a hacer? La respuesta mucho más difícil. Una empresa que no hace dinero, no hace falta que os adelante nada, tiene muy poquita vida. Yo no digo que las empresas están para hacer dinero, pero si no hacen dinero, no hay empresa. Y vuestros trabajadores, si no cobran, eso es una denuncia ante la Seguridad Social y esa es de las más serias que puede haber. Pagar a los trabajadores, muy importante. Otra cosa importante, no vender un producto, vender una visión. Si uno vende un grafeno muy bueno porque mi grafeno es el mejor del mundo, ¿qué pasa si mañana, no aquí en la Universidad del País Vasco, sino en la de Cantabria, crean un grafeno mejor? Porque estás fuera de negocio. Lo que tienes que hacer es una visión. Por ejemplo, la que os he comentado yo antes, incorporar nanotecnología a la catálisis heterogénea, abrir las puertas de las zeolitas a moléculas más grandes. Una visión. También la visión suele convencer mejor a los inversores. Luego, un plan, muy importante. Un plan. ¿Quién va a hacer qué? Tú vas a vender, yo voy a hacer tecnología, tú vas a conseguir dinero. ¿Cuándo? Yo hasta el mes que viene, tú dentro de 2 meses. Un plan. Muy importante, se llama business plan. El plan es fundamental. Y luego, ¿quién hará qué? Y esta es casi la más importante, porque mirar, como estamos en una universidad, lo puedo decir aquí, cuando se monta una EBT, una empresa en una universidad, ¿qué es lo que suele pasar? Que sean todos del mismo laboratorio. ¿Qué problema tiene eso? Que todos saben de lo mismo y sobre todo no saben de lo mismo. No saben finanzas, no saben ventas, no saben regulación, no saben derecho laboral. Por eso es muy importante que los equipos sean diversos. Y muchas universidades hacen competiciones de planes de negocio, sobre todo para que se junten los de ciencias con los de la escuela de negocio, con las de derecho. Porque nosotros, no hace falta que os lo diga, hasta vamos a las mismas cafeterías, los de ciencias con los de ciencias y los de derecho con los de derecho. O sea, que no nos vemos ni tomando café. Esta también es muy importante, casi más importante, porque es razones para no crear una empresa. Esto me lleva a mí mucho pensamiento, esto no es fácil, pero razones para no crear una empresa. Razones equivocadas, pero muy populares. La primera, porque lo que hago yo es tan interesante, mis grafenos son tan buenos, que estos inversores avariciosos me tienen que dar su dinero para que yo pueda seguir haciendo investigación. No vayáis por ese camino, porque los inversores esperan retorno. No penséis que os van a dar dinero porque les gusta vuestra tecnología. Es muy importante. No para avanzar vuestro proyecto. De nuevo, un solo producto normalmente es insuficiente. Y 2 muy importantes. Mirar, bueno, lo habéis visto en la prensa, lo que hay ahora con las publicaciones cada 37 horas. Yo tengo índice H100, yo 1000, yo 1500. Pues cuando uno ya pasa del índice H estratosférico, se ha puesto de moda que, claro, ya en la carrera de la rata del índice H, aquí nadie puede ganar. Bueno, ya me he dado cuenta que me están grabando, pero yo voy a por todas. Entonces, ahí hay un momento en el que los poppers dicen, no, ya en papers, bien, pero me falta una empresa. El rector me lo está venga a decir, el consejero de industria, ya lo que le falta a mi grupo es 1 o 2 EBTs para demostrar que también estamos en esa liga. Error, sobre todo para el pobre estudiante de doctorado, que va a ser el que se ponga. Lo he dicho claro, ¿no? Y luego, la última, por esta idea romántica de voy a ser mi propio jefe. No. Si alguien te da dinero, ya te digo yo que no vas a ser tu propio jefe y te van a dar mucho dinero para tu empresa. Entonces, esta idea de no te preocupes, yo me pongo mi tiempo, mi tal, nadie me va a decir, mucha gente te va a decir. Bueno, pues estas son las ideas para no empezar una empresa, pero yo os animo a que lo hagáis. Sobre todo por esto. Mira, este chico, además, es amigo mío, lo conozco, o sea, me sabe mal ponerlo de contraejemplo. Es Kevin Rose, el fundador de Digg, un tío muy simpático. Y además está haciendo cosas muy, muy chulas. Pero mirad, lo pongo aquí porque la portada de esta revista es como la imagen que tenemos asociada del emprendedor. Blanco, hombre, joven, americano,
y trabaja en aplicaciones para móvil, Kevin Rose. ¿Qué es lo que a mí me gustaría? Que fuera mujer, que fuera española y que trabajara en ciencia. Eso es el mensaje de esta charla, que si los mejores cerebros, y no solamente cerebros, sino también habilidades, las ponemos a generar aplicaciones para que estemos más tiempo mirando gatitos, pues no vamos a resolver los problemas de nuestro tiempo. Y son en las universidades, en las facultades de ciencias, en jornadas como esta, donde se presenta ciencia, donde tenemos pues toda esta parte de conocimiento que sería buenísimo si la lanzamos. Y bueno, María Blasco es un excelente ejemplo porque además ella está poniendo pues, su tecnología de telomerasa al servicio de prolongarnos la vida, causas un poquito más nobles que las de mi amigo Kevin, que ya no parece tan joven. Esto fue un poco el tema de un artículo que escribí para el Foro Económico Mundial sobre esta idea de, bueno, inspirado un poco en esa imagen, nosotros estudiamos la naturaleza, sálvala tú, no es mi problema. Creo que eso es una forma antigua de entender el papel de la universidad. Cada vez es más claro que los profesores universitarios, los investigadores universitarios se implican no solamente en decirnos que el cambio climático es un problema, que lo sabemos, sino en darnos soluciones para que podamos enfrentar esta enorme urgencia que tenemos. Este también es un artículo que escribí con la idea que os comentaba antes, la tercera vía. Tenéis a una edad, yo intentaba hacer aquí el chiste de Tony Blair, la que le hablaba de la tercera vía, ¿verdad? Porque en ese momento pues, ni era el capitalismo ni el comunismo, Tony Blair estaba intentando proponer una tercera vía, que es un poco lo que yo comentaba aquí, esto que aparece ahí, bueno, pues que al final cuando uno es investigador, cuando uno descubre nuevas tecnologías, no lleva un gorrito que hoy soy profesor universitario y otro soy emprendedor, al final es la misma actividad. Uno es una persona que se enfrenta a diferentes retos y te completa más y te da una visión más amplia también de tu disciplina. Esto sin duda significa, esto que os estoy diciendo, una nueva forma de enseñar sobre todo la ciencia, que nos ayude a conectar el mundo molecular o el mundo de las matemáticas o el mundo de la física con el impacto sobre las personas, el medio ambiente, ir más allá, como decimos nosotros, de la reactividad y llegar también a las personas, a la lucha contra la enfermedad, a la lucha contra el cambio climático. Y también defender la posibilidad de que nuestros alumnos sean diferentes, de valorar la diferencia en el aula. No enseñar a todo el mundo de la misma manera, no evaluar a todo el mundo de la misma manera, no poner la misma tabla rasa, porque habrá algunos alumnos que sean muy buenos en pasar exámenes, pero luego tenemos la experiencia de los que nos dedicamos a la investigación, que llegan al laboratorio y son un desastre. Pero le hemos dado la máxima nota en la carrera. ¿Por qué? Porque no estábamos evaluando competencias fundamentales que luego vemos en el laboratorio que son claves. Por eso luego en la empresa nos dicen, ¿qué tipo de profesionales está usted formando? Hay que tener cuidado el tipo de cosas que valoramos o que evaluamos en la ciencia. Y finalmente, ya para terminar, algunas ideas sobre la UPAC. Yo sé, sobre todo a mis amigos de química o a los estudiantes de bachillerato, no imaginaos lo popular que he sido en las Olimpiadas de Química, todo el mundo me odiaba por la nomenclatura química. Yo sé que todo el mundo cuando piensa en la UPAC piensa en la terminología, en la nomenclatura, Dios mío, esta gente nos complica la vida. Pero yo quería poneros esta imagen porque estas son las personas que hacen la UPAC, hombres y mujeres de todo el mundo que de forma voluntaria trabajan sin descanso para darnos los datos, las formas de medida, el lenguaje que nos permite avanzar nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que hacemos en la UPAC por ti? Pues muy sencillo. Primero, una experiencia personal. No hacía mucho tiempo que yo me planteaba, porque claro, cuando uno es estudiante, la química tiene algo muy diferente a la física o a las matemáticas o a la geología o a la ingeniería. Nosotros tenemos un lenguaje especial. Si yo digo parafina o olefina y no te viene a la cabeza lo que es una parafina o una olefina o cómo son diferentes, no hablamos el mismo lenguaje. Yo no puedo decir, no sé, que voy a hidrogenar una olefina a una persona que no sepa una olefina porque no sabe que el hidrógeno va a ir al doble enlace, ¿verdad? Mis amigos químicos me entienden a la primera. Nosotros necesitamos un lenguaje que requiere un tiempo. Entonces, eso hay que estudiarlo. También la tabla periódica hay que saberla. Es una suerte tenerla. Nos ayuda a comprender toda la química. Pero primero hay que recordarla, hay que estudiársela. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que la química tiene una barrera
de su lenguaje propio, pero gracias al esfuerzo que hemos hecho todos, ahora tenemos un lenguaje común y las herramientas necesarias para avanzar nuestra disciplina. Y gracias a eso, como digo, esta charla la podría estar dando en castellano, en inglés, me encantaría que en euskera, pero no me llega. Pero lo importante es que lo que aparece aquí en la pizarra da igual cuál es la lengua materna de cada persona, la reconocemos. Y no solamente la reconocemos, sino los que han estudiado química, los que saben este lenguaje, conectan el mundo molecular, los enlaces que aparecen ahí, con su comprensión de la naturaleza. Y esto es casi mágico, que cuando ahí ponemos oxígeno, hidrógeno, para darme peróxido de hidrógeno o agua, sepamos cómo hay una reactividad diferente. No solamente somos capaces de expresar y de representar las moléculas, sino también su reactividad. Es algo que, como ya lo tenemos, no somos conscientes de la riqueza de tener un lenguaje que conecta, ¿verdad? Ponemos un 2 y ya sabemos que son 2 moles. O sea, todo ese salto intelectual que tenemos y ese lenguaje que hemos creado es realmente un tesoro. Lo que hacemos también es generar datos fundamentales. Siempre te lo digo, es una pena que Dios, el que fuera, no nos hubiera puesto en la Biblia o en el Corán los pesos atómicos. ¿Tú sabes la cantidad de trabajo que nos hubiera ahorrado? Pero los pesos atómicos, las constantes de solubilidad, las termodinámicas, las cinéticas, los métodos de medida, eso hay que entrar al laboratorio, medirlo y refinarlo continuamente. Y eso lo hacen miles y miles de voluntarios que trabajan para darnos los datos y las formas de medida más adecuadas. Eso también lo hacen los voluntarios de la UPAC. Y ya para terminar, estamos trabajando también en emprendimiento, no solamente con webinars, sino este libro que lancé hace poquito, para impulsar y animar a todas las personas a que, si quieren, monten sus propias empresas. Esto es una iniciativa en este sentido, se llama Ken Voices, y vino de una conversación que tuve con una chica muy joven en una charla que di. Dijo, mira Javier, tú eres el presidente de la UPAC, cuando hablas, pues te pasa como aquí, la gente te escucha, tienes algo que contar, pero a mí nadie me escucha. Y dije, eso lo vamos a solucionar. Vamos a hacer que te puedas grabar un vídeo, cualquier persona se pueda grabar un vídeo, contarnos tu proyecto de investigación, si quieres un postdoc, si te han dado una beca y estás pidiendo una oportunidad en algún laboratorio, y lo vamos a poner en la página de la UPAC, para abrir la UPAC a las necesidades o a las quejas. Algunos, como os podéis imaginar, son quejas sobre nomenclatura. Yo tengo siempre esta anécdota, la cuento para que me entendáis mi dolor. Es todos los días recibo 2 o 3 emails de alguien del mundo quejándose de la nomenclatura. Y una vez cada 2 semanas, una nueva tabla periódica que alguien me manda. Me dice, señor García o profesor García, la tabla periódica de la UPAC es muy insuficiente, le voy a mandar una que a mí se me ha ocurrido que es mucho mejor. Eso, cada 2 semanas más o menos me llega una. Bueno, pues esto es una oportunidad extraordinaria para que la gente joven nos haga llegar sus proyectos. Y luego la iniciativa que ha comentado Fernando. Yo he hablado mucho de tecnología, pero al final son personas la clave. Y cuando me dieron el premio Rey Jaime I, probablemente demasiado pronto y sin merecérmelo del todo, me dieron un montón de dinero y decidí utilizarlo para crear un programa que se llama Acelera. Todos los años elegimos 10 jóvenes y completamente gratuitos le damos formación, cursos, mentores para que puedan desarrollar sus habilidades, puedan crecer y puedan crear proyectos juntos. Porque cuando juntas a gente estupenda, al final ellos mismos montan oportunidades extraordinarias. Estos son los jóvenes, ahora ya 90 jóvenes que tenemos en Celera, cada uno de ellos tiene historias extraordinarias y os cuento una anécdota de Celera, solamente una. El 5 de marzo, 5 días antes de que nos confinaran, me llamó un chico de Celera, se llama Javier, me dijo, oye, Javier, nos vamos a quedar sin respiradores en España. Y yo, ¿cómo que sin respiradores? ¿Qué es eso de respiradores? Sí, esto que está ocurriendo en China, al final crea problemas respiratorios y en las UCIs españolas no va a haber respiradores para tantos enfermos. Esto está pasando ya en otros países. Y cuando llegué a casa, me encontré con esta noticia. ¿Os acordáis de aquella época? Le llamé de vuelta y le dije, oye, ¿qué necesitas? Vamos a ponernos a trabajar. Y en cuestión de muy poco tiempo, este primer prototipo de respirador, pues lo fueron creando los jóvenes de Celera, con ayuda también de otros ingenieros, y muy pronto crearon este respirador que
fue validado por las autoridades españolas y, esto es Antena 3, el 10 de abril, un mes de confinamiento, ya estaban llevando el primer respirador a un hospital público madrileño. ¿Por qué os lo cuento? Porque esto que os he hablado hoy de más vale ciento volando, de llevar vuestros conocimientos a cosas prácticas, tiene un impacto real en la vida de las personas. Si no tomamos el riesgo, y probablemente lo más probable es que este respirador nunca hubiera funcionado, pero si no hubiéramos asumido ese riesgo y yo no hubiera firmado 20 cartas de aquellas que durante el confinamiento había que firmar, de esta persona está haciendo un trabajo importante y puede salir a la calle porque los paraba la policía con todas estas cosas. Tal. Luego los enviamos a Latinoamérica. Este es el presidente Vizcarra de Perú. Han tenido 3 presidentes desde que recibieron el respirador. Y fíjate, tú imagínate en la televisión peruana, en Teleperú, pues viendo el respirador que habían hecho los chavales allí en Lima. Y este pues es quizá pues el proyecto que a mí más me llena, en el que pues quiero dedicar muchos más años de mi vida. Si la presidencia de la UPAC se me acaba ahora, y yo encantado. Además, están los estatutos que nunca jamás puede ser uno reelegido. No sé la alegría que me da. Yo no sé cómo gente como Biden con 81 años, él quiere salir reelegido. Yo lo que quiero es que se me acabe ya y dedicarme a cosas como Celera. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y buenas jornadas. Gracias, es que ricasco. Sí, un placer. Muchas gracias. Muy bien. Menos quejas de nomenclatura, acepto todas. Ánimo, Pascual. Sí. Bueno, me gusta que hayas terminado con esta diapositiva porque es una diapositiva muy importante y se te ha olvidado decir que es tú has ideado una institución al 100% democrática, es decir, 50% de hombres, 50% de mujeres. Y lo podemos ver en la foto que tienes ahí detrás. Y esto también es muy importante porque sí que has tenido en cuenta la condición de género, porque de los 10 que entran según me comentaste, 5 son hombres y 5 son mujeres. Esto es muy importante, lo he comentado también con el caso de María Blasco, porque si hay pocas mujeres en ciencias y hay menos en ingeniería, en emprendimiento casi no hay ninguna. Entonces, por eso el mensaje y la apuesta por el género en el emprendimiento es clarísimo. Yo creo que influye algo, igual me confundo, no quiero aquí meterme en un barrizal, que esta idea del pájaro en mano se le inculca más a las mujeres que a los hombres se les anima más a arriesgar. Y por eso mi charla de Ciento volando va en el sentido eso, de que nos arriesguemos todos y que todos tengamos la oportunidad para confundirnos. Muy bien. ¿Algún alumno que estéis en vuestras jornadas? Qué tímidos. Muy bien, Fernando. Me ha gustado la transparencia en la que aparecían los investigadores o los profesores de universidad dentro de los libros, confinados completamente, que eso ha sido una idea de universidad que hemos tenido, que ha sido un sitio aparte hasta hace muy poco tiempo. Correcto. Hasta hace muy poco tiempo. Tú has estado moviéndote en lugares en que esta idea, sobre todo en Estados Unidos, pues no es así, por lo menos en algunas partes. Me gustaría que me dieras una idea de cómo ves tú qué es lo que está ocurriendo en este sentido en la Universidad Española. Mira, la Universidad Española está despistada. Es que nos cambia la legislación cada 2 por 3 y hay que hacer de todo. Hay que hacer emprendimiento y gestión y guías docentes y cursos en el ICE y acreditarse y publicar mucho. Yo creo que estamos un poco mareados en la Universidad Pública Española. Y luego también a Estados Unidos, al MIT, le costó muchas décadas este proceso de aprendizaje, del emprendimiento. Ellos lo han desarrollado de forma, digamos, orgánica. Y en la Universidad Pública Española, pero también en Europa, hay como una insistencia de que todo ocurra rápido y que es un pensamiento mágico, como decía antes, de que la innovación va a ocurrir simplemente pues porque generemos jornadas o porque cambiemos alguna cosa pequeña en la ley de la ciencia. Yo creo que mi sensación es que estamos muy despistados.
y que en el momento que se aclara un poco el panorama, como hace medio año estaba la cosa, ahora cambia la ley de las universidades también, ahora hay que volver a acreditarse. ¿Cuánto tiempo le queda al decano para pensar en, bueno, cómo es el futuro de la facultad, dónde quiero poner los esfuerzos cuando tiene que estar acreditando grados bueno, pues yo creo que estamos un poco despistados. Lo que nos tendríamos que hacer es dejarle confiar en el profesor, reducirle la burocracia y dejar que se desarrolle. Confiar en el profesor, yo creo que eso es clave. Muchas veces nos sentimos sospechosos y el nivel de burocracia está llegando a unos niveles en el que muchos profesores dejan de pedir cosas y de involucrarse por la fatiga que les da. La fatiguita, como dice. Muchas gracias. Bueno, esa es mi opinión. Yo, como si no me estuvieran grabando, estoy diciendo todo lo que se me ocurre. Muy bien, sí. Bueno, lo primero es darle las gracias porque realmente me ha gustado muchísimo su charla. Muchas gracias. Me he sentido un poquito identificado porque yo también estuve un año en el MIT. Ah, qué bien. Y me volví con solo 2 publicaciones y una patente. Muy bien. El choque fue al volver a España. Ay, ¿qué me vas a contar? ¿Vale? Porque allí la patente, cuando estaba a punto de hacer una publicación, Sí. me dijo el profesor, ¿esto podría ser interesante para fabricar algo? Y dije, pues sí, hazme un resumen. Bueno, le hice el resumen y a la semana el servicio del MIT me había hecho la patente, una semana, y pude enviar la publicación. Cuando he hecho lo mismo aquí en España, he tardado unos 2-3 años en tener un documento encima de la mesa para una patente nueva. Claro, eso es importante porque las cosas se te pasan. Y lo que me gustaría es comentarle que usted que está cercano... Tuteame, por favor. Vale, pues, Tuteame, por favor. tú que estás cerca Sí. de los entornos de aconsejar, digamos, al Sí. ministro de Ciencia, una Sí. cosa así, de cómo hacer ciertas cosas de emprendimiento, hay muchas cosas que cambiar precisamente en la universidad, porque el problema es que tenemos una legislación completamente desfasada, Sí. en el sentido de que aquí un profesor universitario, si quiere crear una empresa, solo tiene derecho a tener el 10% de esa empresa. Nada más. No, eso Olvídate. está mal. El 90% lo tiene que poner otro inversor. Pero ¿qué ecosistema de inversores hay? Pues yo no voy a dar ningún nombre, pero le voy a decir lo que me aconsejaron en los entornos de emprendimiento de aquí. No, búscate unos familiares que actúen como testaferros y pongan el otro 90%. Claro, fui donde mi abogado, le dije eso y me dijo, eso está prohibido por la ley. Por supuesto. Pero eso es lo que me aconsejaban. Es que no hay otra forma, sí. Claro, Es que la ley ahí está está. mal. Eso es lo que hay que cambiar. Sí, Está sí, mal, lo sé. precisamente. Entonces, si eso se puede transmitir a las instancias altas Sí, lo para he que todo ese transmitido. tipo de cosas cambien, Sí. creo que sería muy interesante. Pero detrás creo que hay una mentalidad que subyace que la acabas de comentar, y es que el profesorado universitario somos sospechosos de algo siempre. Sí. Y en la sociedad se ha creado una mentalidad de que, profesor universitario, solo faltaría que ahora, con el dinero público que le hemos dado para hacer proyectos de investigación, solo faltaría que ahora se haga rico. Nos ha fastidiado. Y entonces, cualquier digamos, emprendimiento que pueda conducir a eso, hay que atajarlo de base. Ya. Eso creo que, por favor, y si puedes en algún momento, No, intenta transmitir un cambio de mentalidad hacia Dos arriba. cosas. Uno, lo he transmitido. Dos, lo saben ellos mejor que nosotros. Lo saben perfectamente. Saben que buscar un testaferro, palabra testaferro todos sabemos lo que significa, es ilegal. Si es la recomendación que te dan, pues está mal. Y si alguien, cuando crea una empresa, solamente puede tener el 10%, claro, el 90%, ¿quién la tiene? Entonces, eso crea ahí como una situación alegal. Lo saben de sobra y es un poco, por un lado, incapacidad y por otro, pues cuando hablas con el ministra de Ciencia, muchas veces te da la sensación que el ministro de Hacienda es el enemigo, como si fuera del otro partido político, porque sois del mismo equipo y no se ponen de acuerdo. Ese es uno de los problemas que yo veo. Lo que comentas de los inversores, de lo que cuesta hacer la patente, de tener leyes que todavía no estén adaptadas, es consecuencia de que estamos en un proceso de aprendizaje. En los años 80 esto ni se planteaba. De hecho, todavía no teníamos la ley de la ciencia y las publicaciones internacionales no contaban. Los sexenios son más nuevos. Estamos hablando de 40 años. Hasta hace muy poco no se podían crear empresas desde la universidad por la ley de incompatibilidades. Entonces, claro, estamos entrando en un mundo que cambia mucho las reglas del juego y, por lo tanto, pues estamos en un momento pues, de mucha ineficiencia. Pero bueno, yo creo que cada vez esto se entiende mejor. Yo cuando
vine a España de Estados Unidos con mi empresa bajo el brazo, creo muchísimas suspicacias y me decían lo mismo, pero ¿usted cómo puede venir con una empresa? Y digo, bueno, ¿y si lo hubiera heredado de mi padre, hubiera tenido algún problema? ¿Verdad? Bueno, pues ahora es un poco mejor, pero todavía cuesta y hay muchas ineficiencias en el sistema, como bien comentas. MIT, ¿por qué tiene esa ventaja? Porque es que lleva 30 o 40 años haciéndolo. Imagínate si aquí lleváramos 30 o 40 años, pero es algo reciente. Y yo, bueno, no lo he puesto, pero aquí yo sé que en la UPV y en el País Vasco y en el Gobierno vasco hay muchos programas. De hecho, hay un máster, un título propio de emprendimiento. O sea, que es algo que desde las universidades se está fomentando. No hablemos de las universidades públicas, ¿eh? El tema del emprendimiento lo tienen como uno de los grandes, todas las escuelas de negocio como uno de los puntos de venta fundamentales, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra? Los alumnos, hombre, por favor, si no vamos a hablar nada más que nosotros. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguna cuestión? Qué tímidos sois. Si no nos van a contratar, alegría. Ciento volando. Mira, hay una alumna. Pásaselo primero a la alumna y luego ya Pascual, que es el alumno aventajado. Dinos. Hola. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Tú para ir al MIT, Sí. o sea, cómo conseguiste los recursos de contactar con alguien que te admitan y llegar hasta allí? Sí. Porque, quiero decir, en Estados Unidos ven a alguien de España y bueno. Claro, y sobre todo yo, que era un desastre, pocas publicaciones y no hablaba bien inglés. Pues mira, yo me di una FPU por las notas de la carrera. Durante mi doctorado estuve en Caltech y en Berkeley, trabajé con gente muy, muy potente, iba pagado por el gobierno español, y luego me presenté a una Fulbright que me dieron. Entonces, cuando escribí a la persona que era el líder en mi campo de investigación y le dije, mira, voy 2 años pagados con una Fulbright, me dijo que sí, fue inmediato. Lo que diría es eso, trabajar mucho, bien, y luego hay muchas ayudas, ahora más todavía que antes, muchas más, y así fue como entré, con una Fulbright. Gracias. Nada. Pero mira, cuando me lo preguntan mis alumnos, algunos de mis alumnos dicen, oye, ¿cómo puedo hacer para ir al MIT? Digo, cógete un avión y plántate allí. No, en serio, y habla con los profesores. Muchos de ellos te reciben. Oye, mira, tienes la misma experiencia, ¿verdad? Ellos te reciben. Oye, mira, estoy estudiando en Leioa, en la Universidad del País Vasco, me interesa mucho el tema de CRISPR, estuve atendiendo una conferencia de Francis Mojica, yo sé que tú eres líder aquí, me he leído tu paper, muy importante tu paper tal, y quiero trabajar en esto, pues si alguna vez tienes alguna posibilidad me gustaría que me lo comentaras, me he venido de España para conocerte. Ciento volando. Me gustaría hacerte una pregunta Sí. sobre cómo avanzar en patentar Sí. en Europa, no solamente en Sí. España, al modo americano. Es decir, yo sé que tú has publicado y luego has patentado. Mientras que aquí, si publicas, no puedes patentar. ¿Eso se está arreglando en Europa o Bueno, nunca se va a arreglar? Lo que se puede hacer es, tú, en Estados Unidos la fecha de invención es cuando en tu libreta de laboratorio, muy importante los alumnos, la libreta de laboratorio, las fechas y hay una firma de un testigo, eso es la fecha de invención. Luego solicitas la patente y hay un año que la patente no es pública. Durante ese año puedes publicar y luego la patente se hace pública. Pero es importante, primero, registrar la invención, luego solicitar la patente e inmediatamente después se puede publicar. Pueden concederte la patente o no concedértela, o lo que es más habitual, pegarte un poquito de poda y alguna de las reclamaciones, pues disminuírtelas un poco. Pero ese es el proceso natural. Primero, químicos, bueno, me imagino que todo el mundo, pero para los químicos fundamental, libreta de laboratorio, fechado y un testigo, luego ir a la oficina de patentes y solicitarla, y luego ya puedes publicar cuando quieras. De hecho, ve escribiendo el paper, porque como tardamos desde que empieza uno a escribir el paper hasta que te lo publican una temporadita, nunca digas, no, voy a esperar hasta que patente para publicar. Tú vete escribiendo el paper, que no te preocupes, que no va a salir antes de que te pongan la patente, no te preocupes. Perdona, y entonces, en el caso de España o de Europa, ¿cuál es la situación? Es esta, la que estoy comentando yo. A día de hoy, no es lo de la firma en la libreta, aquí es la fecha de solicitud de patente, cuando se te da prioridad. En Estados Unidos es el día de la invención y eso se puede registrar con un documento, digamos, de laboratorio. Aquí la fecha de invención es el día de la solicitud de la patente, pero igual tú la solicitas, puedes publicar y normalmente en un año te dicen algo.
Esa es la situación aquí. Yo no soy experto en patentes de todas maneras, pero como tengo unas pocas, pues ya uno al final termina aprendiendo. Muy bien. Otro alumno joven que nos va a preguntar. Otro alumno joven. Sí, sí. Bueno, primero felicitarte, me ha gustado muchísimo la presentación. Y te quería preguntar, ya que los alumnos no se animan, yo hace 2 años, junto con una exalumna, hemos montado una empresa tecnológica aquí. Muy bien. Y mi pregunta era sobre este programa de aceleramiento. Sí. Llevamos 2 años, lo que pasa es que por distintos problemas, entre ellos la burocracia, que de hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis estado hablando ahora mismo. Todos lo sufrimos en silencio. Sí. La historia también es que el propio proceso tiene también una regulación que debido a... hemos tenido que esperar unas adaptaciones de la ley, etcétera, que nos ha prorrogado hasta el momento que no podemos salir a venta. La historia es que llevamos 2 años, estamos en un proceso que yo no sé si lo denoto como que seguimos tirando hacia adelante, pero me gustó mucho una frase que escuché y era que tú vas volando en el avión y sigues volando mientras vas reparando cosas, porque para que no se caiga. O sea, no sabemos muy bien hacia dónde vamos, intentamos seguir volando y mientras intentamos hacer lo que podamos. ¿Sería un buen momento el de que mi socia se incorporara en un proceso de aceleramiento como este? Totalmente. Celera es un poco diferente a otros, no lo he comentado con detalle para no extenderme, Celera es un poco diferente a otros procesos de aceleración porque no aceleramos proyectos. Lo que menos nos interesa es la empresa, EBT o tecnología en la que trabajamos. Nosotros aceleramos personas. ¿Por qué? Porque esa persona que entra en nuestro programa igual hoy está haciendo un doctorado y mañana crea una empresa, hoy está en una empresa y mañana está en otra, pero lo que queremos es que tenga las habilidades de emprendimiento, también de comunicación, que decida desde el propósito. Le damos unas herramientas que normalmente se dan a altos ejecutivos, de hecho muchos de nuestros formadores dan formación a altos ejecutivos, pero les damos a gente muy joven en un momento que realmente les puede cambiar la vida. Y esa es realmente la aceleración que estamos viendo. Pero bueno, si estáis en esa situación, sin duda se va. Nosotros la abrimos en septiembre todos los años, son 10 plazas, totalmente gratuito, dura 3 años y yo os animo a toda la gente joven a que se presente hasta 35 años. Una pregunta más. ¿Y qué diferencia podrías decirnos de este programa de aceleramiento con otros que ya existen aquí y que ya tenemos? ¿Hay alguna diferencia que tú podrías, de cara a venderlo, el producto? Sí, mira, es el único que es sobre la persona. Nunca aceleramos, no me interesa tu plan de negocios, inversión, no ayudamos a levantar capital, obviamente no pedimos porcentaje en nada. De hecho, muchos emprendedores son escritores o artistas. Nosotros lo que les damos son recursos, mentores, formación. Nos centramos en la persona. Muchas de esas personas que entran en Celera se les cae el avión a mitad de los 3 años. Entonces, pues les ayudamos, les ponemos en contacto con otros y, sobre todo, lo que hemos visto después de tener 90 jóvenes es que entre ellos, de forma natural, surgen nuevas empresas, nuevas oportunidades. Se han publicado 4 o 5 artículos de investigación entre ellos en áreas completamente diferentes, entre diferentes universidades. Es más bien la comunidad y apostar por la persona más que cualquier tipo de tal. Nuestros patrocinadores, que no los he dicho, aparte mismo está la Fundación Rafael del Pino, la Fundación Banco Sabadell y la Fundación Francisco Soria Melguizo. Ellos los llevan a MIT, les firmamos cartas de recomendación, es decir, que esa persona se acelera. No se me ocurre mejor palabra, por eso le llamamos aceleración, pero le apoyamos. Es como si fuera tu hijo. ¿Yo cómo le puedo ayudar? Pues en todo lo que puedas, ahí estamos con esta gente. Última pregunta ya. Sí. Y físicamente esto entiendo que puede ser desde cualquier punto, pero entiendo que habrá un espacio físico en el que se comparta. ¿Dónde está? Está en Madrid, pero la formación puede ser también online y no queremos que esa persona salga del proyecto que está haciendo. Si está haciendo una tesis, por ejemplo, aquí en Leioa, no le vamos a decir que se vaya a Madrid, pero la formación, los cursos, también hacemos 2 vivenciales al año, también nos juntamos en cada una de las estaciones a hacer una especie de fiesta, pero estamos haciendo ahora también actividades en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, para que no esté en Madrid. Pero muchos de nuestros candidatos se presentan de Madrid. Nos encantaría tener más gente del País Vasco para que esté de todo el Estado, para que tengamos gente de toda España, pero todo el mundo es bienvenido. Yo más no puedo decir. Vale, pues muchas gracias. Y me hubiera encantado haber recibido esta ponencia hace mucho tiempo, porque eso de que has comentado de caerte las escamas en los ojos, a mí se me ha caído, yo creo que demasiado tarde.
Pero Yo tuve bueno, la suerte. que aprovechen los que están por aquí, Claro. que pueden. Yo creo que eso ha sido una muy buena, Pues muy si buena he podido ponencia. contribuir, aunque sea un poquito, encantado. Aquí hay otra chica que quiere hacer una pregunta. Otra joven alumna. Kaisa, es que casco por la charla, me ha gustado mucho. Gracias. Mi pregunta también es sobre Celera. Tengo una compañera, de hecho, que es una de las candidatas, vaya. Ah, muy bien. Y quería preguntar cómo es que escoges, o sea, cómo haces el cribado de personas, porque son perfiles súper diferentes. Correcto. Tienen una historia, una trayectoria súper diferente. ¿Y cómo trabajáis esas soft skills de una manera tan general con perfiles tan diferentes? Esa es la pregunta clave, porque lo más importante que tiene Celera son las personas que entran. Son todos los perfiles, no limitamos ningún tipo de perfil. Lo que queremos buscar es personas que necesiten esa aceleración, es decir, gente que esté en un entorno donde no tenga las facilidades para desarrollarse. La mayoría de gente de Celera lo que nos dice es: ojalá hubiera tenido esta comunidad que me hubiera apoyado en Logroño, en Alicante, en Lanzarote, donde sí, yo tengo mis amigos y hablamos de salir el fin de semana, de ir al monte, pero no de estos temas. Entonces buscamos gente que sean como diamantes en bruto, gente que vemos que tiene mucho potencial y que quizá tiene más ganas que lo que el entorno le da. ¿Cómo lo hacemos prácticamente? Bueno, les pedimos 3 cosas. Primero, que nos envíen lo que han hecho, lo pueden poner en forma de currículum, de carta, lo que quieran. 2, que nos cuenten por qué entrar en Celera les va a ayudar, porque es una inversión que nosotros hacemos en ellos y queremos entender. Y luego hacen un vídeo, que nos lo cuentan algo para conocerlos. Si pasan ese corte, luego les hacemos 3 entrevistas. 3 personas de Celera les entrevista. Y los últimos 20 hay un panel de 15 personas que finalmente vota y entran 10 personas. Nos dedicamos 3 meses a seleccionar. Es casi a lo que más tiempo le invertimos. Muchas gracias. Sí. Sí. Luego me lo pregunta ya esta tarde. Ah, sí, esta chica. Sí, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. yo vengo de México. Muy Yo bien. estoy haciendo aquí una estancia, estoy haciendo un máster. Ujú. Entonces, bueno, mi pregunta más es una pregunta personal. Claro. Yo en el país donde estoy, digo, afortunadamente, también ha estado mucho el incremento de lo que estás llevando a un laboratorio, llevarlo a la industria, ¿no? Llevarlo al Ujú, ujú. emprendimiento. Y hay muchos programas que hacen ese apoyo. Entonces, a mí, bueno, es un sueño que yo tengo, ¿no? Mi tesis, que funcione y poder llevarla a ayudar porque es, vaya, para combatir enfermedades emergentes, el cáncer. Entonces, muy para bien. mí estaría increíble y Claro. sería un sueño poder llevarlo pues, realmente a personas, ¿no? Claro. A esa investigación. Pero, ¿qué pasa cuando tu proyecto no funciona? Porque, digamos, es lo único que yo sé hacer. Bueno, no es lo único que sé hacer, Sí. pero es en lo que he estado dedicando todo bastante tiempo de mi estudio. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Y más que nada es como, me gustaría que nos compartieras una experiencia personal de, tú dijiste, ¿no? Cuando te presentaron, te dijeron lo que sí funcionaba, los casos de Sí. éxitos, pero tú traes atrás una lista tal vez de 10,000 casos más que no funcionaron, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando no funciona y dices, bueno, es que es lo que más sabía hacer o lo que más le apostaba? ¿Cómo le hago para ver a otro lado y empezar a emprender a otra cosa? Me gustaría que si nos pudieras compartir un caso, una experiencia en la que dijiste, bueno, es que en esto fracasé rotundamente. ¿Y cómo te salió para poder crear, bueno, no funcionó y no quedarte ahí estancado? Porque como dijiste en una de las transparencias que pusiste, presentaste muchas empresas que están ayudando a España y dijiste, la mayoría va a fracasar, lamentablemente. Sí. Y sí, pero ¿cómo le hacen ya fracasé una vez, ya fracasé 2 veces, fracasé 5 veces y a lo mejor Sí. hasta la 6ª vez triunfé? Ya. Pero para no quedarte en esa segunda vez y decir, Sí. bueno, Muy- y gracias de antemano. No, muchas gracias a ti. En primer lugar, es muy difícil lidiar con el fracaso. Eso es lo primero que quiero decir. Cuando nos dicen fracasar no pasa nada, bueno, pues emocionalmente es difícil. Te puedo contar varios casos personales. El primero, quizá más importante, es en 2019 yo he dicho que vendimos nuestra empresa y la vendimos muy bien. No fue gracias a mí. Yo me empeñé como gato panza arriba para no vender la empresa, porque como buen fundador lo que yo quería es más dinero, más inversión para que siguiéramos creciendo y volar, porque la isla estaba a 2 millas, yo ya la veía. Luego vino la pandemia. Si no me hubieran ignorado los inversores y hubieran vendido la empresa porque tenían más del 51%, nos hubiéramos escacharrado. O sea, del éxito
digamos, final de la empresa, de haberlo vendido y que hubiera sido un éxito, no es que yo no tenga nada que ver, es que yo fui negativo. Yo no contribuía a eso en ningún sentido. Fue un gran fracaso, pero bueno, de alguna forma como emprendedor uno siempre quiere que el avión siga volando, como sea. Mi vida tiene sentido porque tengo mi proyecto todavía en el aire, ¿no? Bueno, los inversores son menos ingenuos que el fundador y saben mucho más que yo. Me escucharon y amablemente me ignoraron y vendieron mi empresa. Y eso fue un gran fracaso, porque sí. Pero bueno, lo hice de caja y me quedé muy tranquilo. Ese fue una. Otro gran fracaso fue la Vuelta a España. No voy a entrar en detalles, pero fue complicadísima en muchísimos niveles. Vine como Ramón y Cajal, era un departamento que nunca había tenido ningún Ramón y Cajal, yo vine como un elefante en una cacharrería. También dicho eso, si yo lo viera ahora con mi perspectiva, también entiendo que yo era un elefante en una cacharrería, pero bueno, menudo elefante. Soy el presidente de la UPAC, en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. Eso también fue, no sé si un fracaso, pero fue muy duro, muy duro. ¿Cómo lidiar con el fracaso? Ahí es la línea delgada entre ser perseverante y ser cabezota. A veces uno tiene que dejar volar las cosas, esto ya hay que dejarlo, pero siempre tener esa pasión que dices tú. Si no te funciona la tesis en el sentido de que la tecnología concreta que estás trabajando no funciona, ten esa visión que decía, no es un producto, es un sueño lo que sigues. Si no puedes por un camino, por el otro. Pero si tú tienes esa pasión dentro de solucionar enfermedades emergentes relacionadas con cáncer, por un lado o por otro vas a tener éxitos, y como es una llamada tan vocacional y tan loable, seguro que te va a realizar. La mayoría de los casos va a ser un fracaso, porque tanto talento dedicado a luchar contra el cáncer que uno tiene que saber que bueno, contribuirá de una forma modesta. Pero bueno, los fracasos son parte de lo que hacemos, y por eso quería empezar dejando muy claro que cuando te presentan todo parece maravilloso. Vendí mi empresa a Grace, lo que no dijo Fernando es que no gracias a mí, sino que gracias a gente que sabía más, ¿no? Entonces, pues eso fue un gran fracaso de alguna manera. Y la vuelta a la Universidad de Alicante pues fue complicada, no un fracaso, soy catedrático en el departamento, pero bueno, pues digamos que en ese momento alguien que venía del MIT con una empresa, con un Ramón y Cajal, pues yo era un elefante en una cacharrería. Ahora desde la distancia me veo así, pero bueno, también creo que si admitimos a la gente con ambición y con ganas en nuestros departamentos, pues haremos una mejor universidad, porque departamento es juez y parte, donde se cuece la universidad, y tenemos que ser todos un poquito más generosos ahí. Bueno, no entremos en esos detalles. Aquí hay otra pregunta. Sí. Ya lo sientes que me surgen. Sí, claro. Que igual es una respuesta personal, igual es tan diferente como perfecto. que estaba mi familia aquí, pero si tenías el ecosistema necesario y te iba bien en América, ¿por qué decidiste venir a España sabiendo que la situación aquí es bastante más negativa en este aspecto? Sí, ves, nunca me fui del todo, tengo que decirlo. Acuérdate que he dicho que estaba en Princeton, yo estuve 8 años de profesor invitado en la Universidad de Princeton durante el verano, mientras era aquí en Ramón y Cajal. Yo he tenido mucha relación siempre con Estados Unidos, pero cuando vine de Ramón y Cajal ya no tenía relación contractual con mi empresa, para que eso quedara claro, pero siempre he tenido mucha relación con ellos. De todas formas, hay un momento en el que yo pensé que lo que yo podía dar a la empresa desde el punto de vista, digamos, intelectual, científico, ya lo había contribuido, que yo quería que mi empresa fuera exitosa porque mi reputación iba en ella, pero que mi contribución ya era menor. Entonces yo seguía muy implicado, pero yo pensaba que físicamente mi lugar estaba aquí, y yo tengo muchos gorros, pero lo que en realidad soy profesor. Para mí la docencia, el contacto con los alumnos, bueno, creo que se nota, es fundamental, y yo quería ser profesor donde yo había estudiado. Y no hay sensación más cálida, más acogedora que dar clase en el aula donde uno ha estudiado, ¿no? Y ver en esos chavales que muchas veces te frustran y te cabrean, pues un poco el tú de hace unos poquitos años. Sé que me entendéis porque estoy en una universidad y sabéis lo que quiero decir. Y bueno, otra pregunta. Sí. Bueno, no sé qué hora es. Sí. En la empresa que montaste, tú mismo has dicho que tú eres una parte investigadora, o sea, que tú tampoco te hubiera gustado ser CEO, por ejemplo. Ahora te comento. ¿Cómo genera, o sea,
¿Cómo conseguiste encontrar a la persona que manejara, por así decirlo, tu empresa por ti, en ese sentido? Sí, sí. Lo primero es darte cuenta que no pasa nada si no diriges la empresa. No lo vas a encontrar si lo que quieres es dirigir tu empresa. Y es algo que en la universidad lo gestionamos mal porque todos queremos ser IP. Todos queremos ser el que lidera, ¿no? Entonces, en la empresa, dejar que otro lidere es difícil. Pero mira, ni hablaba bien el inglés, ni tenía contactos, ni tenía ningún prestigio. La persona que trabajaba conmigo había montado una empresa, era americano, conocía a todo el mundo. Un día me dijo, Javier, para que esto salga creo que tengo que ser CEO. Y le dije, pues adelante. Es esa generosidad, el darte cuenta que tú ahí vas a hacer un peor trabajo, que si insistes vas a poner en riesgo a la empresa, y sobre todo el que tú estés dispuesta a renunciar al liderazgo, digamos, ejecutivo y que tú asumas liderazgo, digamos, científico y que otros te van a decir lo que hacer con algo que tú has creado, ¿no? Es difícil, pero es para el bien de la empresa. Al final, cuando uno monta una empresa, he dicho que es importante generar dinero, pero también que la empresa funcione y que esté a los mandos la persona que puede hacerlo mejor. Realmente los científicos no estamos bien entrenados. Luego, un detalle que no he dicho, que sí que quiero decir, es que los IPs, los investigadores, aquí tenéis 80 grupos de investigación, cada IP es un emprendedor, tiene que conseguir recursos, tiene que contratar, a veces despedir, tiene que dar objetivos, tiene que presentar resultados. Hombre, si eso no es un emprendedor, que venga Dios y lo vea. Es ser IP, es ser emprendedor con todas las de la ley. Pasa que no nos preparan. Es como la venia docenti, parece que baja el Espíritu Santo del postdoc y nos enseña a dar clase, ¿verdad? Ya está uno capacitado para dar clase. Pues no. Pero con el IP pues pasa un poco lo mismo. Yo creo que todo IP es de alguna forma un emprendedor y además bastante exitosos, porque yo no conozco muchos IPs que hayan cerrado el grupo, algunos, pero pocos. Yo creo que en general estamos bien entrenados y la formación que recibimos aquí en las universidades públicas españolas creo que nos prepara bien ante retos como los que estamos hablando, en mi opinión, habiendo criticado mucho la universidad. Nada. Nada, un placer, muchas gracias.